el día de hoy hablaremos sobre la evolución de las escuelas económicas. Oye Julia, ¿no te parece interesante cómo ha cambiado la forma en que la gente entiende la economía a lo largo de la historia? Uy, sí, por ejemplo, en la época romana les importaba mucho lo que era la propiedad privada, los impuestos, los contratos. Además de que uno de los representantes más famosos fue Marco Tulio Cicerón, que hablaba de la justicia en el comercio. Y antes que ellos, los griegos en los siglos 5 a 3 a.C. más o menos ya cuestionaban sobre eso. Aristóteles, por ejemplo, decía que hay una diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. Y Platón tenía ferramento con la organización ideal de la sociedad, donde cada persona debía hacer lo que mejor sabe hacer. Era como su versión antigua de la división del trabajo. Hasta que aparecieron los fisiócratas, va por mitad del siglo XVIII, que eran como los hippies de la economía. Decían que la riqueza, que como tal la verdadera riqueza no era el oro, sino la tierra y la agricultura. En ese famoso dicho de Life Fryer o Life Presser, o sea, dejen hacer, dejen pasar, de Francois Quesnay, que fue uno de los más conocidos que creó la económica en 1758, que era como un modelo de cómo circulaba la riqueza. Después, en la Edad Media, o sea, en el siglo V a XV, la economía se puso toda religiosa. Los pensadores medievales como Tomás de Aquino metían mucho la moral, decían que cobrar intereses, o sea, la avaricia era pecado. Sí, y ahí no existe eso del libre mercado, todo debía ser aprobado por la iglesia por lo que se considera moral. Pero luego por los siglos XVI y XVIII vinieron los mercantilistas como Thomas More y eso cambió. Total, los mercantilistas estaban obsesionados con el oro y la plata. Decían que entre más metales preciosos tuviera un país, más rico era. Por eso promovían las exportaciones y querían frenar las importaciones. Y el Estado era jefe de todo lo que intervenía en el comercio. Daba privilegios a empresas y protegía a los productores nacionales. Una economía bien regulada desde arriba. Esa idea influyó directamente en Adam Smith, el padre de la economía clásica, que apareció a finales del siglo XVIII. Él sí revolucionó todo con su libro de la riqueza de las naciones. Él hablaba de la mano invisible, que esa fuerza hace que, aunque cada quien busque su beneficio personal, termine ayudando al bienestar de todos. Y eso dio paso al pensamiento liberal, que estuvo entre los siglos XVIII y XIX con representantes como Johann Stuck. Básicamente dice, menos Estado, más libertad económica, que la competencia regule todo y que el mercado como tal se equilibre solo. Y también en el siglo XIX surgió la escuela marxista con Karl Marx, que fue brutalmente crítico con el capitalismo. Él decía que el sistema era injusto porque explotaba nomás a los trabajadores y concentraba la riqueza solamente en unos pocos. Sí, pero luego los neoclásicos en la segunda mitad del siglo XIX, como William Stalin, se pusieron más técnicos, se enfocaron en cómo los consumidores y productores toman decisiones. Y también usaban mucho lo que eran las matemáticas para explicar los equilibrios de mercado. Como se da oferta y demanda, el precio se ajusta solo hasta que todos estén felices. Luego en el siglo XX con el tema del neoliberalismo, los países empezaron a decir volvamos a la libertad total, privatizaron todo, redujeron impuestos y eliminaron sindicatos. Un representante de esta corriente fue Friedrich Hayek. Y justo ahí aparece Keynes, después de la Gran Depresión, el cual el señor Keynes dijo, esto no funciona si la gente no consume. Entonces propuso que el Estado debía invertir y gastar más para promover la economía cuando nadie lo hace. Sí, y según él, cuando hay crisis, el Estado no debe quedarse quieto, también tiene que crear empleos, hacer obras públicas, subir salarios, lo que sea para activar el consumo. Pero los monetaristas entre los siglos 50 y 80, como Milton Friedman, no estaban de acuerdo. Ellos pensaban que lo importante no era gastar, sino controlar la cantidad de dinero, ya que si hay mucha plata circulando, hay inflación, fin del problema. Y luego vinieron las ideas de la economía social, que se desarrolló en el siglo XX, impulsada por pensadores como Emily Durkheim, donde la prioridad no es solo la ganancia, sino el bienestar de la gente. Esto conecta el cooperativismo, donde la toma de decisiones se toman en grupo, se reparten las ganancias equitativamente y todos tienen voz. Un gran representante fue Robert Owen. Y ni hablar de la economía circular, que surgió en el siglo XXI. La idea es nada de producir, usar y botar, más bien reutilizar, reparar, reciclar, cerrar los ciclos. Él y Marcus es un gran referente en este tema. Todo esto se cruza con la globalización, donde ya todo está conectado. Lo que pasa en una economía afecta a los demás. Hay más oportunidades, pero también hay más riesgos. Sí, y aunque la globalización ha traído cosas buenas, también ha creado desigualdad y dependencia. Por eso es clave pensar en modelos más humanos y sostenibles, además de que un representante destacado fue Thomas Friedman. Total, ver todo eso recorrido ayuda a entender por qué el mundo económico es tan complejo. Cada escuela dejó algo y hoy tenemos un poquito de todas. Así es, y nosotros acá hablando como si nada, ya repasamos siglos de pensamiento económico. Muchas gracias.